Regresamos al ABC del Acuerdo, televidentes del Caribe, televidentes de las regiones, televidentes de todo el país. Recuerde que este programa se hace con un objeto pedagógico y, como su nombre lo indica, es para darle información, como hemos estado haciéndolo en esta semana a través de los canales regionales y particularmente de Telecaribe, sobre el acuerdo final. Estamos, como lo dijimos inicialmente, con el embajador de Francia, Jean-Marc Laforet. Embajador, hablábamos del campo. Queremos hacer una comparación. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero son muy importantes porque es la manera como la gente puede reflexionar, de igual manera mejorar algunas cosas. El campo francés es diferente al campo colombiano, sobre todo en la tenencia de la tierra, que es el primer punto que se ha tocado en este acuerdo. ¿Cuáles son las diferencias? Usted, que ya conoce el país, tiene 3 años de estar en Colombia. Sí, hay muchas diferencias, pero yo creo que hay un tema que es muy importante, y lo fue en Francia, es el problema de la titulación de la tierra. Porque, bueno, yo entiendo que aquí casi la mitad de las tierras no tienen titulación, es un gran lío, digamos, en eso, y es imposible de desarrollar un campo si los campesinos no tienen de manera cierta sus títulos, porque después no pueden invertir, no pueden hacer mejorar su producción. Entonces, es un tema fundamental, tener un catastro moderno en el país. Es un tema de cooperación entre Francia y Colombia. Está integrado en el acuerdo. Sí, se llama el catastro rural. Sin decir que tenemos el mejor catastro del mundo, por lo menos tenemos un catastro muy eficiente, muy moderno, y que también tiene su ventaja para el ministro de Hacienda, porque con eso se puede cobrar los impuestos. Claro. Porque me cuentan que así, a veces, algunas propiedades son mucho subevaluadas, ¿no? Claro. Entonces, en el valor catastral es uno y el valor comercial otro. Claro. Entonces yo creo que eso es la clave. Después hay que tener también una política de ayuda al campo, de crédito y de organizar un poco, digamos, las diferentes producciones. El campo en Francia tiene la particularidad, tenemos entendido, que es explotado casi palmo a palmo. Nosotros tenemos grandes extensiones de propietarios, de ciudadanos que son propietarios de estas extensiones, pero que no son explotadas. Fundamentalmente se dedican a lo que se denomina ganadería extensiva. Sí, bueno, es verdad, el territorio de Francia es la mitad del territorio de Colombia. La geografía no es tan compleja en Francia como en Colombia, por eso también que es más fácil, digamos, de utilizar todo el terreno. Pero es verdad, cuando uno viaja en Francia, lo que nota es que no hay un pedazo de tierra que no está cultivado. Todos lo están, y de manera muy... Bueno, por ejemplo, la ganadería, tal vez haya tantos cabezas de ganado en Francia como aquí, pero de manera mucho más intensiva. Tecnificada. Sí. Tecnificada. Hay también un nivel de desarrollo, digamos, tecnológico más elevado, que permite aumentar la productividad. Bueno, si hacemos la comparación, que es importante, digamos, como de manera pedagógica aquí, la importancia de este punto del acuerdo, y comparándolo con Francia, como anotábamos hace un momento, es la titulación, que es clave. O sea, hacer la titulación, que es uno de los proyectos del Estado colombiano, titulación para que los campesinos tengan en su poder el documento que les da y una seguridad reconocimiento, jurídica, sí. Y eso da lugar a que el sector bancario pueda prestarles o darles créditos con mayor facilidad para tecnificarse. Ese elemento es clave porque o de no tienen los recursos, ¿no? Claro, eso es clave. Y después, bueno, hay también que trabajar, ayudar a los productores a asociarse. Por ejemplo, eso es un modelo muy frecuente en Francia, las cooperativas. Hay en todo de cooperativas de lechera, cooperativas de productores de vino, que se asocian, bueno, para trabajar juntos y para comercializar, y con eso tienen más fuerza frente a los compradores. Porque si uno está solo vendiendo su producción, bueno, muchas veces el precio es por eso muy bajo, ¿no? Bueno, bien decía usted que Francia tiene menos cabezas de ganado que Colombia, a propósito de la ganadería extensiva, que es la mitad del territorio, pero que metro a metro el sector agrario, rural francés está aprovechado, que no pasa en Colombia, teniendo en cuenta problemas o los inconvenientes geográficos, topográficos de nuestra nación, que en Francia no es así, como usted lo nota, pero sobre todo hay un elemento que es que el propietario
produce, por ejemplo, los productos lácteos franceses, Sí, uh-huh. que son de alto nivel, los quesos franceses, Uh-huh. hay menos vacas y mejor producción. Sí, por dar un ejemplo, aquí hay una raza que de origen francesa, normande, que hay casi 2 millones de cabezas de esa vaca aquí. En Francia la misma vaca tiene una producción diaria entre 20 y 40 litros, depende del lugar. Aquí 4 o 5. Entonces no hay razón científica para que no haya una producción un poco más fuerte aquí. Es un problema de inversión en toda esa cadena, y yo creo que hay un potencial enorme en eso aquí. Porque Volvemos al punto. aquí la tierra es muy buena, se puede producir de todo, y muchos productos que no encontramos en Europa, todo lo que es el azúcar, los frutos tropicales, eso, bueno, hay una fuerte demanda en el mundo y aquí hay un gran potencial, ¿no? Volvemos un poco al punto de las comparaciones odiosas, embajador, pero es muy fácil que un campesino francés tenga un tractor. Sí, todos tienen, sí. Todos tienen su tractor. Bueno, evidentemente no pasa lo mismo en Colombia, pero también tiene que ver con los créditos. Uh-huh. Con los créditos y con la titulación. ¿Ve usted la posibilidad de que en el caso, que es muy probable, que este acuerdo no solamente, como se firmó hace unos días, sea refrendado por el gobierno, por el pueblo colombiano con el plebiscito, y se lleve a cabo pues todo este proyecto del acuerdo con la FARC, o este proceso que hemos tenido en Colombia, la influencia francesa, sobre todo desde el punto de vista económico y tecnológico, vaya al campo y a mejorar nuestro campo? Sí, yo espero, porque bueno, ya hay algunas empresas francesas que están presentes aquí, por ejemplo el grupo Lactalis, que es el primer grupo del mundo en esa producción láctea, está presente aquí. Hay el grupo Danone, que está asociado con Alquería también, que está presente. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades de expansión de las inversiones francesas aquí. En los 2-3 últimos años subió casi de 50% el número de empresas francesas aquí en el país. Hoy en día son 170 y no hay una semana sin que no llegue una nueva, que no haya una grande inversión francesa. Entonces realmente, si eso era posible antes con la guerra, yo creo que con la paz, porque una de las grandes ventajas de la paz, yo hablo para el extranjero, es que eso va a dar una nueva imagen de Colombia, porque para ser sincero, todavía la imagen de Colombia no corresponde a la realidad. Para muchas personas, sobre todo para los franceses, bueno, Colombia es el país donde fue secuestrada Ingrid Betancourt, era el país del narcotráfico y todo eso. Entonces hay que promover esa nueva imagen del país, y vamos a hacerlo el año entrante en Francia, porque el año pasado el presidente Santos y el presidente francés decidieron organizar en 2017 un año Francia-Colombia, y durante 6 meses, en el primer semestre, será la temporada de Francia aquí en el país, y en el segundo semestre de 2017 la temporada de Colombia en Francia. Entonces el objetivo es que Colombia, esa nueva Colombia en paz, pueda presentarse ante el público francés, y para llevar aquí mucho más turistas, más estudiantes, porque ya tenemos estudiantes en las universidades colombianas, por ejemplo aquí en Uninorte, pero también en otras, y llevar más inversionistas también. Yo creo que realmente las cosas van a cambiar mucho desde este punto de vista. Tal vez va a ser más lento aquí en el interior para poco a poco transformar el campo, transformar la política, todos los objetivos de los acuerdos. Pero la imagen del país hacia afuera va a ser una gran transformación. Y yo creo que el turismo va a ser también un eje muy importante de ese nuevo desarrollo. Y ustedes aquí en el Caribe, bueno, están en una de las regiones colombianas que tienen más potencial en eso. Ya lo notamos, el año pasado incrementamos de 25% el número de turistas franceses aquí. Entonces imagínense lo que va a ser después de la paz. Yo creo que eso va a generar un flujo de visitantes muy importante. El presidente francés ya se ha pronunciado sobre la paz en Colombia de muy buena manera, ¿no? Sí, de manera muy, muy clara. Él lo ratificó en un discurso importante a finales de agosto, delante de todos los embajadores de Francia en el mundo.
después de la firma del acuerdo del 24 de agosto, y lo reafirmó hace 10 días en Nueva York, cuando se encontró con el presidente Santos, diciéndole que, bueno, esperamos que se ratifique esos acuerdos y después pueden contar con Francia en esa nueva etapa de implementación de los acuerdos. Sin que usted rompa un sigilo profesional o diplomático que puede existir con el cuerpo diplomático en Bogotá, ¿qué piensan los embajadores de diferentes países sobre este proceso que llevamos los colombianos, sobre el acuerdo final? Bueno, todos los países de la Unión Europea, que todavía somos 28, en 2 años tal vez solamente 27, después de la salida del Reino Unido, no todos los países tienen embajada aquí en el país, la mitad más o menos, somos 14 embajadores, y todos esos países apoyan el proceso de paz y van a apoyar el posconflicto, lo que se llama aquí el posconflicto. Entonces no hay ninguna diferencia, cualquier que sea el país, cualquier que sea el gobierno, que sea de izquierda o de derecha, eso poco importa, todos apoyan la paz. Y en Francia es lo mismo, en Francia tenemos una fuerte polarización, eso es un legado histórico, pero muy importante ahora porque tenemos elecciones presidenciales el año entrante, pero a pesar de esa polarización, yo no encontré ni un diputado ni un parlamentario francés en contra de la paz en Colombia, que sea alguien de la oposición de derecha, del Partido Socialista, de una izquierda más radical, todos apoyan el proceso de paz, porque a todos les parece tan evidente que una cosa tan importante, tan sensible que la paz, bueno, uno no puede tener algunas reservas, críticas, eso es muy entendible, pero hay que apoyar la paz. Hay una gran lección en el mundo cuando uno ve situaciones más difíciles que aquí, pero en un país en guerra no puede haber un desarrollo. Y ya es algo extraordinario que un país como Colombia, a pesar de 50 años de conflicto, haya ese nivel de desarrollo, por lo menos en las ciudades, que es impresionante. Entonces, imagínense lo que será sin la guerra. Gracias, embajador. Vamos a irnos a una pausa y regresamos en un instante en el ABC del Acuerdo.